Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes en otra entrega de Conversaciones UdeA. En el mundo existe lo que se conoce como Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Esta es una instancia de Naciones Unidas, creada en 1988 y básicamente consiste en un grupo de expertos en esto del cambio climático que de manera continua están analizando el conocimiento que se produce en el mundo sobre el tema y con base en eso producen unos documentos que dan estrategias que permiten que el mundo tenga una ruta hacia adelante en un problema tan complejo. Dos integrantes de la Universidad de Antioquia hacen parte de este panel. Una de ellas ya desde hace algunos años y uno más acaba de ingresar. Ingeniero ambiental, profesor de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad, y por eso lo hemos invitado aquí para que hablemos del panel y para que hablemos de cambio climático. Profesor, es un gusto tenerlo por aquí, bienvenido. Hernán, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, empecemos hablando del panel. Hay mucha gente que es crítica en relación con estos espacios porque dicen que pueden producir y producir mucho conocimiento y que difícilmente eso llega a la práctica. ¿Se puede aplicar esto al panel? Yo creo que, digamos, esa es una prevención bien fundada, porque en la práctica hemos visto cómo, a pesar de que los científicos hacemos advertencias, compilamos información, producimos conocimiento, pues los gobiernos toman decisiones que en ocasiones parecen ir en contravía de lo que nosotros decimos. Sin embargo, yo creo que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, sí ha producido un cuerpo de conocimiento y una progresión de certeza sobre el conocimiento que ha permitido tomar unas decisiones a mediano y largo plazo, particularmente en algunos países de la Unión Europea, los compromisos de las regiones suramericanas, los norteamericanos que van y vienen en sus compromisos. Yo creo que sí se ha logrado incidir en alguna medida en la política y en la toma de decisiones. No a la velocidad que nosotros creemos que es necesario, pero sí se ha conseguido hacer algo. Eso que usted dice, por ejemplo, de Estados Unidos entrando y saliendo dependiendo de los gobiernos y en general toda la mirada del mundo hacia los países desarrollados, ¿qué tanto impacta un organismo como este? Lo digo en la medida en que los países desarrollados pues generan todo el impacto ambiental que sabemos y que ellos estén o no estén, pues terminan marcando una ruta grande en organismos como este. Sí, pues yo creo que finalmente el propio nombre dice Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es decir, sobre cambio climático. Quienes hacen parte del panel o quienes integran y toman las decisiones son los gobiernos, y los gobiernos son autónomos de entrar y salir de los acuerdos. El famoso Acuerdo de París, digamos, su base principal del Acuerdo de París es uno de estos reportes en los que nosotros participamos. Los países allí se comprometen a tomar unas medidas y a tomar unas acciones, pero ese compromiso, pues digamos, se pueden salir en alguna medida. Eso depende de muchas situaciones que están, digamos, por fuera de la esfera y del alcance de nosotros los científicos y que obedecen pues a otros intereses políticos, comerciales, económicos. ¿Qué hemos visto nosotros? Que a pesar de los esfuerzos, del conocimiento, de la síntesis, de la comunicación, pues las decisiones que se han ido tomando van, digamos, en la dirección de lo que no quisiéramos que ocurriera hacia el final del siglo. Pero aún así nosotros tenemos el deber de seguir siendo juiciosos con la producción de conocimiento, con alertar, con informar, con presentar los informes. Usted, Juan Camilo Villegas en particular, pues es el segundo profesor de esta universidad que ingresa ahí. ¿Por qué la Universidad de Antioquia termina en el foco internacional en un tema como este? Yo creo que eso hay que decirlo así contundentemente, y es que esta universidad es líder en el país en temas relacionados con cambio climático, gracias al trabajo que hacemos en los grupos de investigación y con nuestros estudiantes. Entonces, ninguna otra institución en el país tiene a dos expertos en el panel, y de hecho eso es poco frecuente, diría yo, en la región. No tengo los números exactos de cuántos hay por institución en cada país, pero creo que somos reconocidos por el trabajo que hemos ido haciendo. Eso es la construcción, digamos, ese es el resultado de una construcción de un tiempo y de una apuesta que hemos hecho estratégicamente desde nuestras unidades académicas para estudiar y entender el fenómeno del cambio climático y de sus consecuencias y de sus relaciones con otros elementos del sistema terrestre que están cambiando. Yo creo que además
hay que hacer un reconocimiento, y es que los estudios de cambio climático y los esfuerzos de cambio climático históricamente han estado concentrados en principio en otras regiones del mundo, particularmente en zonas extratropicales, y en las regiones tropicales los estudios de los impactos del cambio climático han estado muy enfocados en algunas regiones, digamos, muy carismáticas, voy a permitirme usar esa expresión, como la Amazonía. Nosotros hemos en alguna medida abierto camino para tratar de explorar esto en otros contextos, como en los Andes, en la Orinoquía. Cuando digo nosotros me refiero a la profesora Paola, que ya hizo parte del reporte anterior, y en el caso nuestro, de nuestro grupo, y eso pues se reconoce, digamos, en el contexto internacional y en el ámbito internacional. Que ustedes, los integrantes de este grupo, de este panel, no hagan investigación en sí misma desde el punto de vista del trabajo de campo, sino que básicamente hacen un análisis a partir del conocimiento producido en el mundo sobre el tema. ¿Qué tanto le quita fuerza al panel, o al contrario, qué tanto se la da en la medida en que pueden compilar un montón de vainas producidas en todo el mundo con toda la complejidad de un tema como este? Claro. Una aclaración, o sea, nosotros sí hacemos nuestra investigación, es decir, la profesora Paola tiene su programa de investigación en la universidad y ella produce investigaciones, escribe artículos, tesis de pregrado y posgrado en los temas en los que ella investiga, que es hidroclimatología del norte de Sudamérica. De la misma manera, yo también tengo mi grupo de investigación en el que hacemos trabajos igualmente de posgrado, temas de investigación sobre ecosistemas y cambio climático en Sudamérica. Nosotros sí producimos conocimiento, hacemos trabajo de campo, pero cuando somos invitados a formar parte del grupo de expertos, del panel de expertos sobre cambio climático para producir los reportes, a lo que nos están invitando es a ser sintetizadores de información, no es ir solamente y exclusivamente a hablar de lo que nosotros como científicos dentro de nuestra disciplina hacemos, sino que tenemos la tarea, y esa es una tarea difícil, de revisar y como curar la información científica y organizarla en una estructura de capítulos que ya está definida de la mejor manera para poder hacer una síntesis de conocimiento que sea útil para la toma de decisiones. Entonces, digamos que en este momento nosotros hay una manera de hacer investigación cuantitativa que llamamos como los metaanálisis. Un metaanálisis es cuando usted produce un análisis de información que ya existe para, por ejemplo, detectar patrones, detectar propiedades emergentes, detectar cosas nuevas que van más allá del resultado específico de cada una de esas investigaciones. Ese es el papel que estamos jugando en este momento, y yo creo que eso requiere cierto nivel de madurez científica y académica para poder hacer esa curación. Por eso se llama como el grupo, el panel de expertos sobre cambio climático. Con todo el impacto que está teniendo el mundo en este tema, ¿para qué han servido los 6 reportes entregados hasta el momento por el panel desde 1988? A ver, esa es una pregunta súper difícil y a uno se le viene a la mente muchas maneras de responderla. Entonces voy a intentar hacerlo de una manera políticamente correcta y otra que quizás no tanto. Voy a empezar por la políticamente correcta. La respuesta políticamente correcta es que la producción de los reportes, la síntesis del conocimiento ha permitido, digamos, resolver una aparente incertidumbre que había cuando empezó el panel intergubernamental de cambio climático, que era, primero, si había un cambio climático. Eso se resolvió con los primeros informes, es decir, se pudo sintetizar toda la información de observaciones globales que decían, sí, evidentemente hay una tendencia hacia el calentamiento del planeta, y ese calentamiento se manifiesta de distintas maneras en distintas partes del mundo, físicamente. Entonces, lo primero era decir con certeza científica que existe un cambio climático. Segundo, ¿cuál es el origen de ese cambio climático? Porque había alguna duda, digamos, al principio de los reportes de cuál es el origen del cambio, si esto es un fenómeno natural o es un fenómeno producido por las actividades humanas, porque en efecto en la historia geológica del planeta ha habido cambios en el clima y es natural que haya cambios en el clima, pero este no necesariamente sigue lo que esperábamos de los cambios naturales del clima, entonces atribuir este cambio a las actividades humanas.
se consiguió, ¿cierto? Más o menos para el cuarto informe ya había una certeza estadísticamente significativa del origen antrópico del cambio climático actual y por lo tanto de la necesidad de actuar desde nuestra esfera de actuación de los seres humanos para desacelerar la velocidad del cambio. En los últimos reportes, digamos que ya es incontrovertible científicamente el origen antrópico del cambio climático. Entonces, ¿qué nos ha permitido? La respuesta políticamente correcta es fortalecer, digamos, la certeza en cuanto a la existencia, el origen, las manifestaciones y las posibles implicaciones del cambio climático actual. Y lo sabemos y lo entendemos, digamos, bien. Claro, hay incertidumbres, como cuando intentamos describir cualquier proceso natural, pero se ha hecho una construcción científica que yo diría que es comparable con la del periodo de la Ilustración, ¿cierto? Ese conocimiento debe servir para tomar decisiones que permitan desacelerar la velocidad de este cambio que tiene unas implicaciones en alguna medida todavía inciertas. O sea, si no existiera este conocimiento compilado, posiblemente iríamos más despacio de lo que vamos. Exactamente, y no podríamos tomar decisiones rápidas y no podríamos comprometernos y no podríamos, digamos, enfrentar globalmente las consecuencias del cambio climático. ¿Qué tanto la gran conclusión del sexto informe, que es en el que vamos, se orienta en el sentido de frenar ya la descarbonización, frenarla, pararla, disminuirla hasta cierta época y a punta de energías limpias tratar de cambiarla de aquí a no sé qué tiempo? Yo creo que es evidente el llamado y la urgencia de disminuir la velocidad del cambio climático, disminuir la velocidad del incremento de temperatura, y eso se consigue a través de la descarbonización y a través de la transición a usar otras formas de energía. Hay muchos cuestionamientos también en términos de cómo se hace eso, ¿cierto? Y en qué medida las inequidades globales siguen existiendo y cómo esas pueden ser, digamos, injustas en términos de la transición. Yo creo que ahí todavía, y eso probablemente va a ser una cosa que va a emerger en este séptimo reporte, sin embargo es evidente que necesitamos disminuir la velocidad a la que estamos emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, pero aparece una cosa adicional, ¿cierto? Que es preguntarse cómo usamos la energía del planeta. El problema del cambio climático es un problema de uso de energía, finalmente. O sea, el clima es la respuesta a una modificación del balance de energía en la Tierra. Eso pues lo explicamos nosotros en nuestras clases. Y el desarrollo económico y el sistema económico en el que nos movemos demanda muchísima energía. Entonces, no solamente creo que es un asunto de descarbonizar y disminuir la dependencia de combustibles fósiles y pasarnos a aprovechar otras formas de energía, sino en principio preguntarnos cómo estamos usando la energía en el planeta Tierra y el espacio y el territorio. ¿Qué tanto en ese punto los gobiernos terminan entonces estrellándose contra la realidad de la vida? Porque pues yo puedo tener como presidente, como jefe de un gobierno, un convencimiento acerca de lo que usted está diciendo, pero es que el petróleo está ahí, el gas está ahí, todavía no puedo hacer una sustitución tan grande como quisiera. Claro, y voy a responder con una analogía muy simple, ¿cierto? Y es que todos tenemos ese mismo argumento y finalmente nuestra vida diaria y el sistema económico depende del uso de la energía, ¿cierto? Entonces, nadie se atreve a ser contundente en dar el primer paso. El ejemplo simple que yo uso en clase con los estudiantes es que dos personas, o muchas en este caso, van en una moto acelerando contra un muro y los dos van acelerando. Y el uno dice, yo no desacelero porque si yo desacelero usted va a seguir acelerando. Y el otro dice, yo no desacelero porque si yo suelto la mano del acelerador usted va a seguir acelerando. Y al final siguen acelerando los dos y los dos se van a dar en el precipicio contra el muro. Entonces hay un asunto ahí también de
yo diría como de planificación, ¿cierto? Del plazo de la planificación en el mundo, y es que vivimos en un mundo relativamente cortoplacista. Y las consecuencias, digamos, las consecuencias del cambio climático ya se están viendo. Hay que cambiar también la narrativa que hemos tenido como que el cambio climático es un asunto del futuro, no, es una realidad de hoy, ¿cierto? Y lo vemos. Y no solamente es el clima lo que está cambiando en la Tierra, es el funcionamiento completo del sistema terrestre. Los tomadores de decisiones, y yo en los tomadores de decisiones no, me incluyo como ciudadanía, porque nosotros decidimos quiénes van a ir a tomar las decisiones en la mayoría de países del mundo, los tomadores de decisiones trabajamos en el corto plazo. ¿Qué vamos a hacer en el mediano y largo plazo? Esa es una tremenda pregunta que tal vez yo no sepa responder. En ese punto, pues normalmente uno puede estar dado a pensar que es un asunto de grandes decisiones, de grandes gobernantes. Y bueno, tal vez sí, pero por ejemplo uno piensa en las comunidades indígenas, en ciertos grupos que tienen también ciertas vulnerabilidades y dependen de ciertas realidades. ¿Qué tanto en este tema nos concentramos en eso, de las grandes decisiones, de las grandes corporaciones, de los grandes gobiernos, y nos hemos olvidado de otro montón de estrategias y de decisiones? Claro, yo creo que, es decir, en principio, esto es un asunto de las grandes decisiones de los gobiernos y del sistema económico global, ¿cierto? Y por eso quienes van y renegocian los compromisos en las famosas COP, que son la conferencia de las partes de cambio climático en este caso, hay distintos tipos de COP, pero hay una de cambio climático, quienes toman esas decisiones son los gobiernos, ¿cierto? Porque son los que definen la ruta en el sistema económico, en el comercio, en la economía, en el uso y la producción de energía, y ahí hay digamos, una responsabilidad grande que todos creemos que es de ellos. Sin embargo, y esto es un asunto de discusión, yo también creo que los ciudadanos en nuestras decisiones de la vida común tenemos la posibilidad de hacer cambios que nos lleven al resultado que necesitamos y que nos urge. Es decir, las decisiones de los gobiernos en alguna medida también están influenciadas por las decisiones de los ciudadanos. Y hay muchos elementos de nuestra vida cotidiana en los que nosotros podemos pensar que tienen una incidencia significativa en los asuntos ambientales actuales, en el clima uno de ellos, pero también en el uso de la tierra, la diversidad, la agricultura, la energía, en fin, etcétera. Y esas decisiones las tomamos hora a hora, es lo que yo creo, desde los ciudadanos. ¿Cuál es la gran propuesta del sexto informe, de ese informe 2002, frente a la cual el mundo ha hecho así? Son muchas, sí. ¿Cierto? pero finalmente, a ver, y esto puede sonar un poquito como un disco rayado, pero el sexto informe de 2022 llamó la atención de la necesidad de tomar acción para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y otras transformaciones ya antes del 2030. Es decir, tenemos... Parar. Ir bajándolo. Ir bajando. Cierto, ir bajando. ¿Y en 2030 estar en qué? En el 2030, es que hay distintas trayectorias. Ajá. Digamos, en los reportes lo que el panel científico propone es distintas trayectorias de emisión y eso a qué resultado nos puede llevar hacia el final del siglo. Y a partir de ahí es que los gobiernos, por ejemplo, toman decisiones de a qué se comprometen. Entonces yo no quiero comprometerme aquí a decir un número exacto, que para 2030 las emisiones estén cortadas en un 50% o 60%, y para el 2050 en un 80%, que esa puede ser una de las trayectorias, sino más bien en qué ruta nos queremos mover. Y la otra gran apuesta del informe del 2022 en comparación con su antecesor, que era el del 2014, es que trata de concentrarse mucho también en los impactos regionales y en identificar que no todo el mundo, no todo el planeta Tierra tiene, digamos, la misma intensidad, magnitud de impactos, ni vulnerabilidad ni exposición de sus poblaciones. Entonces, como llamar la atención de que
digamos, salta la inequidad global cuando se trata de pensar en el cambio climático. Cuando un país como Colombia intenta hacer ciertos cambios, pero termina chocándose, por ejemplo, con asuntos económicos, cuando empezamos a hablar de, listo, y entonces el gas qué, lo que necesitamos, el ingreso, Ecopetrol qué, no sé qué. Entonces un país como Colombia intenta hacer eso y se escuchan voces que dicen, pero ¿para qué nos enloquecemos tanto con eso si finalmente Colombia no pesa tanto en el ámbito internacional? Usted me estaba diciendo ahorita pues, que cualquier cambio, por pequeño que sea, así sea desde los ciudadanos, pues puede ser importante. Con esa presión económica de un país como Colombia en este tema, ¿qué puede hacer el panel? ¿Qué pueden hacer como ustedes como expertos? ¿Hasta dónde nos tenemos que dirigir? ¿Qué podemos hacer? Porque obviamente somos un país pequeño y débil frente a un problema tan grande y tenemos unas presiones económicas inmensas. Sí, ahí yo haría una reflexión inicial, ¿cierto? Digamos, cuando uno toma la lista de emisiones en el panel, ¿cierto? El famoso ranking de países con mayores emisiones, donde Estados Unidos y China salen de primeros de lejos, y luego aparecen otros. Colombia está muy abajo en la lista, o sea, en términos de contribución directa al cambio climático por emisiones directas a la atmósfera, nosotros estamos abajo como emisiones directas, es decir, nuestra industria no se compara en ninguna medida con la industria china. Hay otros factores que son importantes en términos del cambio climático, por ejemplo, la deforestación. La industria y el uso de energía se pueden considerar como los impulsores de alrededor del 50% de las emisiones globales, pero el uso de la tierra del 25%, y tiene más o menos está al mismo nivel de la industria. Colombia sí está entre los países con mayores tasas de deforestación globalmente. Entonces, nosotros no somos protagonistas en las emisiones directas, pero sí somos protagonistas en unas emisiones indirectas asociadas con la deforestación. Esto para llamar la atención, ¿cierto? De decir que hay que meterle un poquito más de análisis a la narrativa de somos unas víctimas. No, hacemos parte del problema también, ¿cierto? La otra cosa a la que yo querría llamar la atención es que a pesar de que nuestras emisiones sean pocas desde el punto de vista directo, mi celular está hecho en China, seguramente, mi lapicero está hecho en China, mi cuaderno, ¿dónde está hecho? Hacemos parte de un sistema económico global que es el que deriva en las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces yo creo que hay que analizar la cosa de manera un poco más amplia. Ahora, también el asunto de la descarbonización, como lo hemos mencionado tangencialmente ahora, también se mueve por un asunto de equidad, es decir, no se le puede pedir que desacelere la moto a la misma velocidad a unas economías emergentes y que están en transición y que tienen necesidades y que quizás para poder que la población estemos por lo menos en un nivel de bienestar suficiente para tomar decisiones informadas, no se le puede pedir a estas economías lo mismo que a otras economías que tienen un poder mayor. A ver, pero entonces todo eso suena a que es importante que el tema esté en la agenda. Sí. Pero que no podemos desconocer las realidades económicas y ni ser románticos tampoco con el tema. Hay unas realidades que están ahí, que son tangibles. Exacto, y hay que actuar de acuerdo con eso, pero actuar. Pero actuar, por eso, sí, tener la agenda y actuar y hacer algo. Tener la agenda y actuar y ponernos de acuerdo. Yo creo que ahí también hay un diálogo y esto emerge también del sexto informe y es que tenemos que ponernos a dialogar también entre, digamos, los históricamente responsables del problema, que no son solamente Estados Unidos y China, sino lo que llamamos comúnmente como el norte global, ponernos a dialogar de ver a ver cómo entre todos vamos a poder resolver esto y cómo los del sur global que tenemos menos responsabilidad original en el problema, pero también menos capacidad de actuación ante las manifestaciones que son reales, que son evidentes, existe desplazamiento climático, hay que presionar las agendas y esto a veces suena como activismo, pero es un problema social, es un problema de salud pública, es un problema de seguridad en las naciones. ¿Usted queda contento si cuando salga el séptimo informe se llega a qué propuesta o a qué conclusión? Desde el punto de vista de lo que es Juan Camilo Villegas, como ingeniero ambiental, como persona que está metido en estos temas, ¿qué le gustaría que de todo ese análisis, de esa información, se llegara a qué? ¿En qué sentido?
sin que eso sea necesariamente a lo que se va a llegar, porque se podría llegar a algo totalmente contrario. Claro, claro. A ver, utópicamente yo qué esperaría o qué quisiera que se produjera aquí. Que fuéramos capaces de producir una información lo suficientemente sólida y robusta que nos permitiera llamar la atención de quienes tienen agendas o intereses particulares y que desacreditan la solidez científica de estos argumentos para decir, no, venga, sí, nos tenemos que poner las pilas todos juntos como planeta globalmente a disminuir estos impactos. Además, y yo quisiera llamar la atención de esto, y es que no, con el cambio climático, pero yo lo llamo más cambio ambiental, porque no solamente el clima, también estamos arrastrando otras formas de vida del planeta, ¿cierto? Estamos produciendo la extinción de la biodiversidad, estamos en lo que algunos han llamado como la sexta gran extinción masiva, que es el producto de nuestras actividades y es colateral pues, al cambio climático, como que la humanidad, esto sí es una utopía absoluta, que los humanos fuéramos capaces de decir, uy, no, venga, no, sí tenemos que replantearnos qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos creciendo y cómo estamos usando la energía, ¿cierto? Que seamos capaces de juntar los esfuerzos de todo el planeta, de todas las economías, a partir de un informe científicamente súper sólido, que siempre lo son, para que cambiemos el rumbo, que es urgente, para que en vez de estar acelerando los dos, frenemos los dos. Sí, señor. Bueno, profesor, ha sido muy amable por acompañarnos aquí en esta nueva entrega de Conversaciones UdeA. Muchos éxitos en el panel. Esperaremos entonces ese séptimo informe, a ver qué ruta le espera a este mundo en este tema tan complejo. Que esté muy bien. A ustedes, Hernán, muchísimas gracias. A ustedes también muy amables por su compañía y los esperamos en otra entrega de Conversaciones UdeA. Hasta entonces.